Ok, muy buenas tardes. Ya estamos conectados por las plataformas, por Instagram, por Facebook. Esta información va a quedar almacenada y posteriormente se va a publicar a través de mi canal de YouTube. Entonces, pues bueno, vamos a inicio y te quiero dar las gracias por esta oportunidad, porque estamos iniciando el 2020 con este nuevo programa que nos va a facilitar a nosotros pues poder conocer y trabajar un poco más sobre nuestras competencias y nuestras habilidades. Vamos a facilitar pues poder liderar nuestro camino. En el día de hoy, voy a poner aquí los comentarios, vamos a trabajar algo muy importante. ¿Qué rol asumimos? Y efectivamente es necesario poder comprender la importancia de eso. Mi nombre es Pedro Barrientos, soy coach ejecutivo. Adicionalmente soy consultor de la aplicación de la herramienta DISC y soy autor del libro El manejo de la emoción en el proceso de cambio. Te quiero dar las gracias pues por este espacio nuevamente y vamos a dar inicio a lo que queremos conversar en el día de hoy. Entramos en materia para hablar un poco más sobre la capacidad o reconocer nosotros qué rol asumimos dentro de nuestro lugar de trabajo. Sí, el rol. Me refiero no a la posición de cargo, sino cómo somos vistos por otras personas, por nuestros compañeros. Y efectivamente, qué actitud podemos tomar en una situación determinada. Para ello, si deseas aprender un poco más, reconocer si tienes un rol o una actitud de padre, hijo o adulto, te invito a que te quedes. Efectivamente vas a poder conocer la reacción o los orígenes que da pie a ese tipo de reacción y efectivamente unas recomendaciones para que pueda actuar con mayor asertividad ese proceso. Ponte cómodo y te invito a que tome nota, porque déjame decirte algo, si quieres mejorar tu capacidad, te digo que tienes la oportunidad de hacerlo. Sí, efectivamente podemos desarrollarnos, pero de seguramente lo que estamos haciendo hoy en día no es lo suficiente o no es lo correcto. Por lo tanto, antes de comenzar, es importante mencionar que hay 4 niveles del área de conocimiento. Tenemos un bloque que le podemos llamar la parte de incompetencia y el segundo bloque es nuestras competencias o somos competentes en cuanto a nosotros, a nuestra forma de ver, de actuar. Estos dos bloques, nuestra área incompetente o la competente también tiene a su vez 2 facetas. Podemos estar de un lado inconsciente, ser incompetente, sin saberlo, que somos incompetentes, o tenemos el segundo nivel, que somos incompetentes y estamos conscientes que no hace falta desarrollar habilidades y destrezas para pasar al siguiente nivel, para poder ser competente. Y efectivamente, al igual que la persona competente que tiene la actitud necesaria para la ejecución de una tarea, por ejemplo, puede estar actuando de una manera inconsciente, sin saberlo, o precisamente puede estar trabajando para su maestría en un área de conciencia. Esto es importante que lo tengamos presente porque en efectivo nos va a permitir pues comprender qué actitud asumimos nosotros si somos un rol de niño, un rol del padre o un rol de adulto. Dicho esto, en la agenda del día de hoy vamos a trabajar 4 tópicos. El primero va a ser reconocer los 3 tipos de roles, que es un rol de niño, que es un rol de adulto y que es un rol de padre. El segundo punto de la agenda va a ser la mención de las emociones básicas. Son 6 emociones básicas, de las cuales vamos a tocar una específicamente en el día de hoy, que se trata de la rabia. Sí, la rabia. Y efectivamente, el tercer punto que es de la agenda va a ser esa relación de la emoción, especialmente la rabia, con este rol que estamos asumiendo como padre, adulto o niño. Y el cuarto, y no menos importante, qué actitud o qué recomendaciones podemos brindarle para poder trabajar nosotros en la manera que somos vistos por otras personas.
Ok, acabo de compartir un video donde realmente pienso igual que decía Alejandro Magno, que dice: recuerda que la conducta de cada uno depende del destino de todos. Eso, como le dije, lo dijo Alejandro Magno en su oportunidad. Y en este momento vamos a entrar en materia. Básicamente hay 3 roles, como les comentaba. Tenemos el rol del niño, el rol de adulto y el rol del padre. ¿Cuál o qué significa cada uno de estos roles? Comenzamos por el rol del niño. Recordemos que siempre hemos escuchado decir, o somos también partícipes en comentar, que dentro de nosotros siempre hay un niño. Hay aspectos positivos y aspectos de oportunidad de mejora. Un niño tiene la capacidad o la parte positiva de ser espontáneo, de poder tener creatividad, de demostrar afecto sin prejuicio. Él es libre y se expresa libre, de manera abierta. Y en ese sentido representa nuestros sentimientos, nuestra manera de actuar de manera libre, por así decirlo. La parte con oportunidad de mejora de una figura de un niño es que de pronto no sabe manejar adecuadamente por su poca experiencia en la vida, obviamente es un niño, el tema de la vergüenza, de la exigencia exagerada que tenemos con ellos o temores. Entonces ellos se expresan como tenemos una imagen, un niño que se cruza de brazos con las facciones de la cara, quiere decir cosas que no sabe expresar verbalmente. Mientras que un rol de adulto es una persona con un poco más de experiencia y representa nuestra capacidad para la estrategia, para poder negociar, para poder buscar que todas las partes obtengan beneficio. Y efectivamente el aspecto positivo de esta persona que actúa con un rol de adulto es que procesa toda información, recolecta, clasifica, ordena, organiza y sobre todo le permite tomar decisiones asertivas en función de lo que pudo evaluar, lo que pudo indagar en cuanto a toda esa data que nos está rodeando. Mientras que el rol del padre, que estamos hablando de esa figura de autoridad donde representa nuestros valores y una perspectiva, nuestra forma de ver el entorno, según todos estos años de experiencia. Esa figura de padre tiene una parte positiva que acabo de mencionar, que es la experiencia de vida y sobre todo el manejo de su emoción, el autocontrol. Oportunidad de mejora de una figura o del personaje, por así decirlo, de un rol de padre, es que emite juicio de valores y se impone, es la autoridad, se hace a su manera. Es normal saber que el ser humano somos unas máquinas para poder generar juicio de valores constantemente. Entonces, por lo tanto, se observa con mayor claridad en este rol o en esta figura de padre. Para ello, vamos a entrar en el detalle de cada uno de los tipos de roles y comenzamos por el rol de niño. El rol de niño, digamos, tenemos 3 aspectos: el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y cómo reacciona básicamente. Y su mayor indicador que nos gestiona una figura de un rol de niño son sus gestos, más que las palabras. Él, como no tiene esa capacidad o esa habilidad todavía desarrollada de poder expresar lo que piensa, lo que siente, lo hace a través de su lenguaje no verbal, a través de su cuerpo, a través de gestos, posturas. Le da también sensaciones fisiológicas, esas reacciones que él no sabe cómo explicarlo. Por lo tanto, es muy común ver a un niño cuando está caminando en un centro comercial y ve una vidriera o una vitrina que desea un juguete, por ejemplo, y ala la camisa de la mamá o del papá o de la figura de autoridad con quien se encuentra y quiere ese juguete, le obtiene un no como respuesta, puede ser que comience a manifestar una emoción que no sabe decirlo, un enojo, un enfado, y puede empezar a bajar la cara, arrugar o fruncir las facciones de las cejas, así como molesto, o incluso puede tirarse al suelo a hacer rabietas. Yo recuerdo mucho que las conversaciones en adultos, uno dice cuando ve ese tipo de acciones en niños hoy en día, que me parece como que es muy común en mi juicio de valor, uno comenta: en mi tiempo no se permitía eso. Pero nosotros nos olvidamos que nosotros reaccionamos en su momento igual. Nosotros cuando éramos niños, en esa época, hablando 30 años atrás, 40 años atrás, también actuamos de esa manera. Lo que posiblemente no recordemos que nuestros padres no permitían que eso pasara a niveles mayores. Y nos daban ese cojorrón o ese jalón de cabello por aquí por la patilla y te decían, o nos decían: compórtate. Y la segunda vez que intentamos manifestar ese tipo de emoción de esa manera, nos veía y el padre nos ponía con cara y uno decía: uff, no lo voy a repetir o no lo voy a hacer.
Entonces es importante mencionar que nosotros cuando actuamos como niños expresamos con gestos nuestro desacuerdo, nuestro enfado, puede ser nuestra molestia, en más que decirla. Y ese tipo de actitud lo podemos ver entonces con los niños de brazos cruzados, con movimiento de brazos, con taparse los oídos o cualquier otro tipo de reacción que son características o lenguaje no verbal que damos una información determinada a ese receptor o a esa persona. Y así sucede nosotros en nuestro empleo. Siendo adultos, siendo mayores de edad, trabajando en una organización transnacional, local, familiar, lo que sea, tenemos momentos de la vida que nos podemos molestar y podemos actuar como niños, como por ejemplo, subir los brazos, los ojos y verse al techo como, ajá, dime, o encorvamos la figura. Entonces, debemos tener conciencia de qué comportamiento no verbal estamos manifestando al momento de una reunión como una actitud infantil o un rol de niño. Como dije, su parte verbal tiene expresiones, tiene oraciones muy peculiares, como la de un niño que lo vamos a ver más adelante. Incluso nuestro tono de voz cambia. Cuando estamos molestos y con una actitud infantil, ese timbre de voz va a variar. Y efectivamente nuestra reacción va a ser impulsiva. Vamos a reaccionar como nos sentimos en ese momento, como un volcán, y vamos a salir de nuestro mejor tema infantil en un momento dado, estando bien sea en un estado consciente o inconsciente. Por eso es importante comenzar al principio de esta conversación diciendo la diferencia o las etapas que tenemos nosotros en estado consciente o inconsciente, bien sea en un área de incompetencia o de competencia. Mientras tanto, el segundo rol, su característica, que es el rol de adulto, al igual que un rol de niño, tiene lenguaje verbal, no verbal y tenemos reacciones. ¿Cuál es el lenguaje no verbal de un adulto? Tiene gestos, al igual que niño, pero una persona adulta se adapta oportunamente, asertivamente en el presente, es decir, en el aquí y el ahora. Esta persona corrige su postura, tiene también, al igual que un niño, sensaciones fisiológicas, y el lenguaje verbal son expresiones muy específicas que lo veremos más adelante. Al igual, también cambia el timbre de voz. Pero, ¿cuál es la diferencia con un niño? Va a ser, depende de sus reacciones. El niño va a ser impulsivo y va a ser una persona que su reacción es analizar. Sí, va a tomar consideración mucha información para poder tomar decisiones oportunas. Por lo tanto, va a requerir de una mayor profundidad en un análisis momento dado. Entonces, esta persona se adapta a este entorno en el presente para poder dictar qué acción va a ejecutar para remover una barrera en que se encuentra o para dar respuesta a cualquier interrogante en un momento dado. La figura de un rol de padre, que es esta persona que hablamos de experiencia, de autoridad, al igual que los otros roles, tiene el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal y sus reacciones. Pero ¿cuál es la diferencia de esta persona? Básicamente va a ser sus expresiones faciales y la postura que también queda adopta con el cuerpo. Esta persona, su mayor indicador es la imitación. Él tiene un modelaje por figuras de autoridad, bien sea por su mentor, por su figura de autoridad paternal o maternal en su momento dado o importante en su vida. Y va a dar un lenguaje verbal en forma de órdenes. Él va a decir, se hace. Él va a usar muchos calificativos. Va a poner un tono de voz diferente, con fuerza, para imponerse en una sociedad o dentro de un grupo. Y sobre todo su reacción va a ser emitir juicio de valores de su perspectiva, cómo él va a ver el entorno según su experiencia acumulada por todos esos años y va a emitir esos juicios de valores. Entonces básicamente tenemos tres características hasta el momento donde podemos hablar un poco sobre ese rol de padre, ese rol de niño y ese rol de adulto. Es importante también señalar que posiblemente muchos de nosotros hemos escuchado esto con anterioridad. Sí, yo sé que eso me comporto, pero ¿qué pasa? Que cada vez que estamos en una situación determinada, actuamos de una manera como niños, por ejemplo, y no estamos conscientes en el momento, sino que después que salimos, empezamos a analizar y decir, coche, actué infantilmente, o no tuve que haber respondido esto, o no fui la manera correcta como moví los brazos, o sencillamente, he estado con compañeros que dicen, oye, esta persona se molestó conmigo sin que yo dijera tal cosa. Sí, posiblemente a nivel verbal no lo dijiste,
pero tu cara y tu cuerpo te delatan, ellos hablan. Recordemos que el 80% de la información que transmitimos es no verbal, es lo que dice nuestra postura, lo que dice nuestro rostro, y no lo que vamos a emitir verbalmente, sujeto, verbo, predicado. Por lo tanto, ese 80% las personas lo saben codificar, lo saben entender, y básicamente, a pesar que yo no lo digo, lo transmito. Entonces, cuando esa persona se molesta o tiene una idea que a pesar de nosotros no la estamos divulgando, efectivamente lo estamos transmitiendo en un lenguaje no verbal. Ahora pues, en función de los tres roles, es importante señalar que hay emociones. Están las emociones básicas y las emociones mixtas. En el día de hoy vamos a conversar un poco más sobre las emociones básicas. ¿Por qué, Pedro? Ya sabemos que tenemos tres tipos de comportamiento con unas características generales hasta el momento, y al mismo tiempo voy a conectarlo con nuestras emociones. Porque un niño se maneja de manera espontánea por lo que siente. Un adulto también siente, pero va a analizar. Y el padre, al igual que el otro que también siente, sencillamente tiene un juicio de valores por las experiencias acumuladas, por sus creencias que puedan estar limitando, y va a actuar en función a esa información que son creencias. Estas emociones básicas es importante recordarlas, y es a través de este libro que me gustó cuando lo estuve leyendo, de Susana, que nos habla, que se dice Surfeando la ola emocional. Personalmente me gustó porque ella explica de manera muy sencilla cuáles son estas 6 emociones básicas. Pero antes, ¿qué son una emoción? ¿Qué significa el concepto de emoción? Es la reacción que tenemos de manera natural, que podemos adoptar para adaptarnos al entorno, a una situación específica. Son 6 emociones. Tenemos la tristeza, la rabia, la ternura, la alegría, el miedo y el erotismo, o el amor, creo que le llaman otros. Pero de estas 6 emociones básicas, y con otras experiencias y otras circunstancias, surgen las emociones mixtas. Pero en el día de hoy vamos a hablar un poco más sobre las emociones básicas, especialmente la rabia. ¿Por qué la rabia? Porque siento que nosotros, por lo menos, yo estaba en proyectos, en lugares de trabajo, en reuniones, conversando con compañeros, donde la rabia puede salir de manera natural, no la planifico, en una situación determinada bajo mucho estrés. Recordemos que tenemos estilos comportamentales, tenemos la cara visible y la cara que ocultamos. Y durante ese proceso de relacionarnos o de comportamiento en un entorno, puede ser de mayor fuerza o de menor impacto una determinada emoción. Entonces la rabia no es buena, no es mala, sencillamente es una emoción. Recordemos que hay emociones de alta y de baja frecuencia. Entonces vamos a empezar a definir qué es la emoción de la rabia. Es un estado de incomodidad que nos permite o nos prepara el cuerpo para poder sobrevivir. Es una emoción que nacemos o se aprende básicamente durante nuestra etapa de crianza, y empezamos a moldarlo, y que en la actualidad esa rabia nos sirve para poder ser firmes en nuestro propósito de vida. Cuando tenemos rabia decimos lo voy a hacer porque sí, y nos mantenemos muy firmes en esa toma de decisión, porque eso nos da esa emoción, esa capacidad de firmeza. ¿Cómo se reconoce la rabia? Por ciertas observaciones o características. Y era interesante cuando estaba leyendo aquí en el libro de Susana, muchas veces uno tiende a confundir las emociones. Yo puedo creer que puedo tener miedo o que puedo tener tristeza, y de pronto cada emoción tiene características muy propias, muy generales, que es importante conocer. La rabia se observa un ritmo de respiración rítmica, de una misma secuencia, es profunda, es fuerte, se inhala y se exhala por la nariz con fuerza, y mantiene el mismo ritmo de respiración. Apretamos la boca y para controlar, y efectivamente el cuerpo se inclina hacia adelante, y todo el músculo, todo el cuerpo se tonifica los músculos, porque el corazón bombea mucha sangre a todo el sistema muscular, porque nos está preparando. Entonces cuando vemos algo sin rabia, empiezan los músculos a contraerse, y básicamente en el rostro se contrae un grupo de músculos específicos. Los niveles de intensidad de la rabia
va desde el menor o la más suave hasta la más alta de esa emoción. Comienza con una sensación de irritación, me siento molesto, hasta un momento de furia, tal cual como es el personaje, por ejemplo, de Disney, que sale este muñequito que se pone rojo y sale como un volcán en la cabeza, porque ya no controla su emoción y explota como un volcán. El tema es que yo estoy diciendo que las emociones no son buenas ni malas. ¿Es normal tener rabia? Sí. La diferencia del tema de la rabia es cuánto tiempo nos vamos a durar dentro de esa emoción. Como yo decía, las emociones son normales y son buenas porque nos ayuda para algo. Pero si duramos mucho tiempo dentro de la emoción de la rabia, eso nos va a convertir en nosotros una persona agresiva y con mucho resentimiento. Y vamos a durar mucho tiempo y vamos a empezar a tapar cosas de nuestro entorno que no le vamos a dar importancia. Y eso va a jugar en contra de nosotros. Por lo tanto, hay 12 tipos de inteligencia, entre ellas se encuentra una que se llama la inteligencia emocional, que es muy importante, puede ser asertivo en momentos de expresar nuestras emociones. No podemos taparlas, sino sencillamente podemos educarnos de un estado inconsciente a un estado consciente. Entonces, en el momento de la rabia, ¿y cuál es la relación de nuestras emociones básicas de la rabia? Por ejemplo, como venía hablando, con relación al rol de niño. Como ya hemos estado hablando, hay figuras de niño, de padre y de adulto. Y tenemos emociones básicas, que son 6 emociones que nos podemos estar moviendo en cualquiera de esas emociones. En un momento dado, se van a empezar a combinar, se van a unir. Tengo una figura, una actitud, reacciono impulsivamente, posiblemente como un niño, con rabia. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, primero comenzamos a endurecer nuestro rostro. Hay 7 grupos de músculos de la cara que se van a poner a contraer. Vamos a empezar a hacer gestos y efectivamente más allá de eso, porque no vamos a decir las palabras, sino vamos de actitudes infantiles. Y si decimos algo, nuestra expresión va a ser como, por ejemplo, no me importa, eso me sabe a canela, él verá, no sé cómo se portará, y empezamos a manotear o taparnos, no sé, no quiero saber nada, no es mi problema. Entonces, ese tipo de actitud, cuando empezamos incluso a manotear a las personas, bueno, no sé, son actitudes infantiles. Entonces, por lo tanto, cuando empezamos a ver mi compañero que está actuando como un niño, con ese tipo de palabras, con ese tipo de frases que decía que se explica, ya sabemos que o identificamos que posiblemente se trata de una persona con una molestia, con una actitud infantil. ¿Cómo actúa un adulto con rabia? Efectivamente siente rabia, sí, pero a diferencia de la persona que actúa como un niño, se va a poder evidenciar serenidad. Porque él necesita recaudar información, él necesita preguntar, cuestionar, hacer muchas preguntas para tener mucha data y efectivamente poder activar lo que se llama la escucha activa. Y esa información, esas preguntas que va a hacer, tiene un solo propósito: recaudar información para que puedas tomar decisiones de mayor asertividad. Es una parte racional con la emocional. Y efectivamente las expresiones que suelen decir una persona con un rol de adulto es: no estoy de acuerdo, esto es tan solo mi opinión. Y efectivamente puede haber una retroalimentación oportuna o un feedback, como le llaman en las grandes organizaciones. ¿Cómo se da un feedback o una retroalimentación? Va a expresar qué siente cuando sucede una situación determinada. Es normal escuchar que la persona diga: yo me siento enfadado o molesto cuando tú actúas de esta manera o cuando tú haces esto. Por lo tanto, da un contexto preciso de lo que está sintiendo sin atacar a las personas. Entonces, esas son reacciones que una persona adulta con mucha información, con mucho análisis, va a tender a poder reaccionar. Al igual, la emoción se manifiesta a través de esa respiración profunda por la fosa nasal y los labios se pueden apretar. Esta persona entra en conciencia y va a buscar la manera de empezar a relajar los músculos. Usted no va a poder controlar la primera impresión de la emoción porque el cuerpo dispara o prepara los órganos para actuar de esa manera. Pero su estado emocional va a corregir en el muy corto plazo de tiempo esa situación y va a poder buscar serenidad. El rol de adulto, el rol del padre, es esta persona que observa el entorno y empieza a hacer juicio de valores. Y según la manera como él está acostumbrado a través de su mentor o su figura de autoridad,
va a ser imitación. Él va a hacer lo mismo como su padre lo hacía o como su antiguo jefe lo hacía en un momento dado cuando se daba una situación determinada. Entonces, él va a tener gestos y va a hacer gestos con la mano, va a señalar inclusive, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, aunque no esté molesto, te puede hacer para meter la espalda y te va a decir, y te puede acentuar, aceptar o negar con la cabeza. Es muy común ver esta figura de autoridad como padre, como esa figura de protección a veces. Incluso sus expresiones más común es que te puede decir, es que manda soy yo, divides y vencerás, lo que te hace falta es una buena, como decían los niños, te hace falta una buena palmada, o incluso usa calificativo, te puede decir, eres infantil, bueno, eres incompetente. Entonces, en ese sentido, podemos observar cómo es el comportamiento de una persona como padre cuando actúa por imitación y por juicio de valores. Entonces, en este punto, y la sugerencia que siempre recomiendo para estos tipos de roles, es que efectivamente tengamos conciencia de que existen tres figuras. Ya sabemos que un rol de niño tiene aspectos positivos, nos genera la creatividad, todos tenemos algo de niño adentro, nos genera la espontaneidad, expresarnos libremente, pero si no sabemos manejarlo, podemos hacer esas reacciones bruscas, esas explosiones no verbales, manoteo, taparnos las orejas, o decir, no sé, no me importa. Tú verás esas expresiones que nos cuesta hablar las cosas, porque reaccionamos de manera impulsiva. Entonces, para ello, la invitación es que primero identifique qué rol estamos. Si somos padres, si somos adultos, si somos niños, y sobre todo, qué emoción básica tenemos en ese momento dado. Son 6 emociones. Ya sabemos si yo me siento o estoy respirando, como dije, con la emoción de la rabia, cuya característica es la respiración por la fosa nasal, apretando los labios, inclinando la cabeza hacia adelante y colocando el cuerpo duro porque se tonifican los músculos y respiramos de esta manera rítmicamente, es porque estamos, ya sé que estoy enfadado, bien sea bien irritado, que es el nivel más suave de la emoción, o el nivel más alto, que es la furia, que es este muñequito de Disney, por ejemplo, que sale el volcán en la cabeza. Si yo ya sé que estoy actuando con estas expresiones no verbales, con este manoteo, con esta actitud infantil, con esa emoción, es muy necesario poder reconocer la emoción, reconocer mi actitud y relajar los músculos. Cuando nosotros empezamos a relajar los músculos faciales y de la mano, podemos entrar, y tómese la tarea de evaluar si somos esas personas que tienden a apretar el puño o apretar los dedos de los pies, algo para controlar la rabia. Si podemos tener ese espacio para pedir un break o un descanso, irnos a un lugar donde nos permita relajar el cuerpo, darnos masaje en el rostro, en el pómulo y respirar profundo varias veces, como lo sugiere Susana a través de su libro, es de gran utilidad porque nos va a permitir en muy corto tiempo, en segundos, poder drenar momentáneamente esa emoción de la rabia a un nivel suave. No se va a borrar, se va a mantener, pero nuestra respuesta va a dejar de ser infantil y vamos a pasar al nivel de adulto, a activar la escucha activa y hacer preguntas más focalizadas para entender mejor el entorno, para buscar la solución asertiva. Y efectivamente, cuando nosotros estamos conversando con otra persona en esta dirección, tenemos que escuchar a la persona y no ver el problema, que es esa persona la del problema. La persona no es el problema somos nosotros. Tenemos que enfocarnos, prestar escucha al contexto, a la situación, al problema propiamente, la causa raíz del problema. Y efectivamente siempre he hecho recomendaciones a través del proceso de acompañamiento, donde sugiero conocer nuestro estilo comportamental. Si somos una figura dominante, si somos una figura influyente, si somos una figura estable o una figura cautelosa. Porque vamos a reaccionar con una palabra que va a detonar, que son anclajes, un tipo de comportamiento en nosotros por esas viejas creencias. ¿Cuáles son las creencias? Esas situaciones que en un momento dado en nuestra infancia, hasta los 12, 14 años inclusive, nos pasó algo. Entonces el cerebro almacena esa información que cuando tengamos una situación o alguien nos haga la mano así, una figura de padre, nos vamos a sentir de determinada manera y nos va a generar un riesgo o un peligro. Por lo tanto, cuando hay algo
muy superficialmente que se asemeje a eso, nuestra amígdala cerebral se va a activar, va a buscar la información y va a saber cómo va a reaccionar de manera inconsciente. Y esa actitud, el 90% son actitudes erradas. Entonces, tómate el tiempo, relaja los músculos, relaja el cuerpo y efectivamente presta más a la escucha activa y damos la figura de rol de padre, dando instrucciones. Evitemos y cortemos los juicios de valores. Nadie es dueño de la verdad. No significa que todo con un solo camino conduce a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Por lo tanto, tenemos que tener apertura a maneras diferentes para poder remover una barrera. Entonces, esta es la importancia de reconocer nosotros cómo somos vistos dentro de la compañía. Entonces, como yo decía al principio, cuando uno está con una persona y dice, ¿por qué te molestaste? Porque yo nunca dije eso. Tal vez verbalmente no lo dijimos, pero el lenguaje no verbal transmitió esa misma información que tú no estás en estado de conciencia. Y la otra persona lo entendió, pues así de fácil. Nuestro rostro nos delata, habla. Cuando yo estaba viendo esta publicación y se lo damos a alguien, inconscientemente tendemos a levantar las cejas como muestra de interés cuando una persona, ¡hola! A diferencia cuando damos la mano, por ejemplo, y la damos la mano así como tipo princesita, estamos demostrando desinterés. Entonces, ese lenguaje no verbal está dándole mucha información a otras personas donde en un momento dado nos pueden estar clasificando o catalogando que tenemos una actitud infantil, que es la de niño, o podemos tener una actitud de padre porque estamos imponiendo órdenes o juicios de valores por nuestra experiencia o nuestra imitación. Y efectivamente, el rol de adulto es porque, a pesar de que estamos molestos, buscamos un punto de serenidad, hacemos más preguntas, que a veces puede ser fastidiosa, pero tiene un solo propósito: tener mayor información para tener el contexto más claro y tomar decisiones asertivas en cuanto a esa situación. Esas recomendaciones son fundamentales, hay muchas más y por lo tanto te invito pues que me puedas escribir, bien sea por Instagram, a través de mi número, puede ser también por WhatsApp, el más 569-7874-6079. Cualquier duda o comentario en cuanto a las emociones básicas. Aquí te puedo compartir que a través de la página de Amazon se encuentra mi libro, El manejo de la emoción en el proceso de cambio, donde explico cuáles son las 3 etapas de un proceso de cambio y cómo intervienen nuestras emociones en esas 9 facetas que están dentro de esas 3 etapas. Aquí la invitación pues es que me hagan llegar cualquier comentario y que me sigan a través de mis plataformas digitales. En mi biografía se pueden encontrar los accesos o los links para cada una de estas informaciones. Bueno, hoy estamos conversando con el día de hoy y entonces la pregunta: ¿qué te hace falta para llegar al 100% de tus habilidades? Para pasar de un estado de incompetencia a un nivel de competencia. O si estás en el área de competencia, eres competente en tu trabajo, pero eres inconsciente de ello, ¿qué te haría falta para pasar a un nivel de conciencia totalmente? Aquí la invitación que lo pienses y quiero citar pues una frase que me gustó mucho en el día de hoy. No es nuestra posición, sino nuestra disposición lo que nos hace feliz. El autor es desconocido. Te doy las gracias por este momento, por este espacio y no sé si tengan una pregunta básicamente que quiera que le dé respuesta para aprovechar estos 2-3 minutos que nos quedan y compartir un poco más. Aquella persona que me está viendo por la plataforma de Instagram o lo que me va a ver diferido en las próximas 24 horas, le puedo decir que este material va a estar con la presentación en el portal de mi canal de YouTube. Al igual, estoy abierto para cualquier duda o puntos de acompañamiento que desean que yo les brinde. Te habló Pedro Barrientos, coach ejecutivo. Te agradezco de verdad de corazón este momento, tu tiempo, tu espacio. Y recordemos algo muy importante, como lo decía Alejandro Magno. Recuerda que la conducta de cada uno depende del destino de todos. Aquí te invito pues a que estés atento en tu entorno, cómo reaccionas básicamente y cuáles son esas emociones que pueden estar surgiendo de manera inconsciente en un momento dado. Son 6 emociones y bueno, es todo por el día de hoy. Te doy mil gracias por todo. Hasta la próxima oportunidad. Recuerda que tú tienes las competencias, las habilidades que puedes llegar muy lejos cuando lo decidas y te mereces el éxito. Chao.